Un día como hoy, 25 de febrero, nace George Harrison. Precisamente hoy, George Harrison cumpliría 80 años. Por ese motivo, he decidido presentarles mi ranking de sus 12 álbumes grabados, 11 en vida y uno terminado de forma póstuma. En el lugar número 12 tenemos el álbum Electronic Sound. Más que un disco de canciones, es un disco totalmente experimental en el cual nos muestra su nuevo juguete, el hasta entonces un tanto desconocido sintetizador Moog, mismo al cual George Harrison tuvo acceso a través de un músico llamado Bernie Krause, que en 1968 se presentó en las sesiones de grabación de Jackie Lomax, mismas que produjo George Harrison. De hecho, George Harrison queda maravillado por este instrumento, el sintetizador Moog, y le pide que participe en una demostración, misma en la que Harrison, según cuenta Krause, graba uno de los temas, No Time or Space, el número 2, con sonidos producidos por Krause. Según este músico, Harrison incurrió en el robo de su música, sin ponerlo en los créditos del álbum. Para mí lo más fuerte de este disco, en versión SHMCD, es precisamente los sonidos que George Harrison posteriormente nos revelaría en el álbum Abbey Road. Pero aquí no hay una melodía, no hay una canción en la que George Harrison despliegue este instrumento, por lo tanto, es más que nada un sonido totalmente experimental. El disco se publicó en el sello Apple Records, un subsello de Apple para proyectos experimentales. De esta manera, Electronic Sound ocupa el puesto número 12. Y el puesto número 11 lo ocupa Wonderwall Music, el soundtrack de la película Wonderwall, muy conocido también porque su título sirvió para el tema o la canción más famosa del grupo Oasis. Bueno, este es un disco básicamente de soundtrack con grabaciones de músicos hindús hechas por George Harrison, que también toca en el álbum. En esta edición se ha visto enriquecida por otros bonus tracks como es In the First Place, tocado por el grupo Remo 4, y una versión alterna de Inner Light, tal y como la conocemos con los Beatles, pero tocada sin las voces de George, voces de apoyo de Paul y de John, pero es exactamente la misma música, una versión en mono, por cierto. La versión en estéreo la puedes encontrar en el nuevo box set del White Album. De hecho, esta es la edición en SHMCD, la misma que yo les recomiendo adquirir porque tiene un sonido muy bueno. Wonderwall ocupa el puesto número 11. Y en el puesto número 10 tenemos el álbum Dark Horse. Este es un disco que en su momento fue vapuleado por la crítica. Muchos dijeron que dio un bajón muy grande en el nivel compositivo. A mí me gusta la portada, pero no deja de remitir en el Sargento Pimienta. Es un George Harrison en su época de niño. En la portada se ve de azul. Es un álbum con algunos pocos buenos temas. A mí me encanta el tema que da título a este álbum, Dark Horse. De hecho, me agrada mucho el instrumental que abre este álbum, Addison Tour Express, que además fungió como cara B para Dark Horse en algunos países. El nivel de las canciones reiterativo o un poco simple, como es el tema Ding Dong, que también tiene sus fans, pero a mí en lo personal no me agrada tanto. George sigue hablando mucho de temas religiosos, pero también se habla mucho de su estado de ánimo producto de su divorcio en temas como So Sad o incluso en el cover Bye Bye Love, donde hace una referencia a Eric Clapton. Bueno, Dark Horse podemos considerarlo un álbum que vale la pena. Yo respeto mucho todos los trabajos de George Harrison. De hecho, no tengo álbums que no me gusten. A mí todos los discos de Harrison me gustan. Y este ranking lo hago con todo respeto a George. Pero obviamente hay discos que me gustan más que otros. Pero creo que un ranking es una situación un tanto comprometedora y debemos de decir qué nos gusta y qué nos gusta todavía más. Y en este caso hay obras de George Harrison que me gustan todavía más. Por esa razón ocupa el lugar número 10. En el lugar número 9 tenemos 33 un tercio, con esta portada que nos muestra a George en una de sus pasiones, como son las carreras de coches de la Fórmula 1. George era muy buen amigo del legendario Jackie Stewart, quien el buen Harrison iba a ver competir cada que podía. Se abre con este tema, Woman Don't Cry For Me, que tiene un muy buen groove de batería, o es un carente de una buena melodía. Hay otros temas como Beautiful Girl, incluye la que para mí es la mejor pieza del álbum y el éxito de George Harrison de este disco, Crackerbox Palace, un clásico entre la obra de George Harrison. De hecho, es el primer disco que publicó con su disquera Dark Horse Records. Es un buen debut, pues se clasificó entre los mejores álbums y tuvo buenas ventas. This Song es una respuesta a aquella demanda que tuvo con
My Sweet Lord, a modo de sátira con un buen video. Hay dos chicas que aparecen en el video de Crackerbox Palace. No sería relevante mencionarlo si no es porque quien aparece ahí es la posterior esposa de George Harrison, Olivia, y en ese entonces secretaria de Dark Horse. Este ocupa el lugar número 9. Extratextura. Read All About It, con muy buenos temas como es You, un tema sobrante de las sesiones de All Things Must Pass. Exuda alegría y está muy bien tocado con un saxofón que marca toda la canción, pero la interpretación vocal de George Harrison se escucha forzada, de hecho no mal, pero está al límite porque sus capacidades vocales no le daban para temas de interpretaciones tan altas, pero sin embargo Harrison lo saca adelante muy bien este tema. Otro buen tema, la balada World of Stone, Mundo de Piedra, un tanto depresiva, pero pues ese era el estado de ánimo de George Harrison en ese momento, como en Tired of Midnight Blue. Sin lugar a dudas, otro tema destacado es This Guitar Can't Keep From Crying, que la toca con mucho sentimiento. A mi modo de ver, remite en su obra, porque es una especie de continuación del tema While My Guitar Gently Weeps. Para algunos, esto es una forma de repetir sus anteriores éxitos con los Beatles. A mí en lo personal no me parece que sea una calca de la canción, más bien es un tema al estilo de Will My Guitar Gently Weeps, pero esta vez no incluye a Eric Clapton tocando la guitarra, sino al propio George Harrison. Por cierto, en esta edición en SHMCD podemos encontrar una versión de This Guitar Can't Keep From Crying en la que toca Ringo Starr. Y Danny Harrison también toca Dave Stewart de los Eurythmics. Es un álbum con unas baladas muy sentidas, así que si estás en un ánimo un tanto depresivo, pues creo que este te va a venir bien escucharlo, el Extratextura, que se queda en el lugar número 8. Y en el lugar número 7 yo pongo el Gone Trouble. Tiene muy mala reputación. De hecho, mucha gente lo considera uno de sus peores trabajos. En su momento lo vapulearon las críticas, pero bueno, eran las críticas de los años 80. ¿Qué te podías esperar cuando ya la música se estaba volviendo muy comercial? Por eso Gone Trouble fue un fiasco en cuanto a ventas. Es uno de sus discos peormente vendidos. Críticas de gente como Geoffrey Giuliano, que en su libro Dark Horse dice que pues era una especie de pequeño abismo, que le fue muy mal a este disco en su tiempo. Pienso que fue una situación un tanto parecida como la de Double Fantasy, donde cuando regresa John Lennon se esperaba que él regresara a ser Beatle John, pero George Harrison y John Lennon ya tenían esposas y tenían hijos y cantaban sobre la vida marital, sobre vivir tranquilos en sus mansiones, en este caso George Harrison, que era el jardinero de su propia mansión. Pero tiene muy buenos temas como es Wake Up My Love o el tema That's the Way It Goes, con esa guitarra slide deliciosa de George Harrison. De hecho, para los guitarristas hay muchos temas destacados de guitarra, como es el tema Gris, Grecia, Gone Trouble. Tiene ese aire caribeño con esas percusiones excelentes. Mystical One es una de esas joyas por descubrir. Si te interesa, busca la letra de Mystical One. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que Harrison ya no estaba en ese plan de vivir las cosas aceleradas, de salir con chicas. George Harrison ya estaba en otro plan más casero. Y el tema Mystical One pues te da a entender toda esa calma espiritual a la que había llegado George Harrison. Cabe mencionar que yo estos temas los escuché en el Best of Dark Horse, el álbum que se publicó a finales de los 80s y que fue en el primer disco donde escuché 3 de esos temas. Siento yo que Gone Trouble es aparte un buen álbum que tiene muy mala publicidad. Tal vez el único tema que no me gusta tanto es Really Love You, pero Keith Harrison te enseña que es capaz de hacer muchas voces de este tema que es un clásico del doo-wop. Aquí tenemos a Gone Trouble en el puesto número 7 y en el puesto número 6 tenemos El Lavado de Cerebro, Brainwash. A mí me gusta mucho este disco, me parece uno de los mejores de Harrison, muy reposado, bastante espiritual, pero no de ese espiritualismo proselitista como en ciertos temas de sus primeros discos. Aquí su espiritualidad se siente en las canciones, en esa paz con la naturaleza. Por ejemplo, el tema Rising Sun o el excelente tema montado por guitarras en Marwa Blues es excelso. Stuck Inside a Cloud, Roam So Far fue un tema que grabó Eric Clapton, pero aquí George Harrison es quien la graba. Between the Devil and the Deep Blue Sea, tema de cover que nos recuerda que a George le encantaba la música de las bandas de los años 20 y los años 30. Any Road es para mí una de las mejores canciones que grabó George Harrison, aunque ya también se nota la debilidad en su voz, producto de la enfermedad. El Lavado de Cerebro ocupa el puesto número 6. Puesto número 5, el álbum George Harrison, el homónimo, el disco que lleva su nombre.
También cortesía del Best of Dark Horse fue donde escuché el tema Love Comes to Everyone, Here Comes the Moon y Blow Away. 3 temas de primer nivel de Harrison. Es un álbum que indica cierto deseo de George Harrison por volver a la acción, a publicar canciones de alto nivel. Love Comes to Everyone es una canción bastante buena de George Harrison. Creo yo que ha sido un tanto desperdiciada y poco conocida en su discografía. Pues es una balada excelente que incluye además a Eric Clapton tocando partes de guitarra en la introducción. Algo que nos decía que tanto Harrison como Clapton no estaban peleados y que eran amigos aún. Here Comes the Moon remite en Here Comes the Sun, pero no es una copia calcada, tampoco es una mala canción, de hecho está muy bien montada con el estilo de Here Comes the Sun, pero que tiene su propia estructura musical y melodía. La canción Blow Away, desde mi punto de vista, es una de las mejores canciones que grabó también George Harrison. Me encanta ese tema. Y en el Best of Dark Horse lucía mucho después del tema Poor Little Girl. Otros buenos temas recomendables son Faster o Dark Sweet Lady, que le dedicó a Olivia. No está aquí la mejor versión de Not Guilty, el segundo tema. Creo que la versión que nos publican en la antología y en el box set de lujo del White Album son superiores a esta. Por ese y otros motivos, ocupa el puesto número 5. Y en el puesto número 4, el álbum Somewhere in England, portada alterna. Bueno, pues a mí me gusta mucho este disco porque contiene algunos de los mejores clásicos de George Harrison, concretamente la canción All Those Years Ago. ¿Qué tema ese? Originalmente se iba a publicar en un álbum de Ringo Starr, pero que George Harrison, después de la muerte de John, decide grabar él mismo a modo de homenaje. George Harrison, de hecho, emplea la pista que ya había grabado con Ringo Starr en la batería y Herbie Flowers en el bajo, y manda a llamar a Paul McCartney para que junto a su esposa Linda y Denny Lane graben armonías vocales. Aquí esta fotografía con Danny Harrison de bebé. Pero se cuenta que la compañía discográfica que distribuía en ese momento a Dark Horse no confiaba en el talento de las canciones que grabó Harrison para este álbum. Le pide que regrabe nuevos temas, lo cual enfurece a Harrison y se lo regresa con el tema Sangre de un payaso, en donde vuelve otra vez a mostrarnos su lado satírico, ese mismo lado ácido, crítico, agudo que mostró en Taxman. Aquí los músicos que tocaron en estos temas. Entre los temas más destacados, a mi modo de ver, está, aparte de All Those Years Ago, Life Itself, que contiene unas guitarras espectaculares de George Harrison. Reglas Inconscientes, el tema número 2, es muy rítmico, es muy agradable de escuchar. Teardrops, otro tema más comercial, al estilo de lo que pedía la discográfica. Save the World, vuelve otra vez a la temática de que los Beatles podían salvar al mundo, y aquí George Harrison remite en esa idea, recomendando que salves al mundo. Para mí este es un álbum un tanto despreciado de George Harrison, pero yo lo pongo en el lugar número 4. Y en el número 3 tenemos Living in the Material World, que grabó Harrison en 1973 y repite parte de los músicos que tocaron en All Things Must Pass, su álbum de canciones debut. Este disco es bastante reposado y contiene muy buenas canciones. Vean nada más quienes tocaron el teclado: Nicky Hopkins y Gary Wright, que brillan durante todas las canciones. El bajo de Klaus Bormann siempre bien tocado y puntual. La batería con Jim Keltner, Ringo Starr y Jim Gordon, que alcanzó a grabar el tema Try Some Boy Some. Y las guitarras corren a cargo del propio Harrison. Y la música india vuelve a aparecer en pequeñas partes del tema homónimo. Hay temas muy destacados. The Light That Has Lighted the World, con ese solo de guitarra de Harrison espectacular. Sumi Suyu Blues, posteriormente grabada por Alvin Lee de los 10 Years After. Otro tema destacado es Don't Let Me Wait Too Long, que iba a ser un sencillo de este disco, pero de último momento no lo publicaron. Y fue extraño porque Give Me Love llegó de hecho al número 1 y es el tema más famoso de este disco. Y para algunos muy osados, este es el mejor de Harrison. Yo no lo creo así para nada, pero sí es uno de sus mejores trabajos. Uno de los discos que hay que tener de Harrison, definitivamente. Y puesto número 2 de la lista, Cloud9. Este es un discazo para mi modo de ver, donde Harrison regresa después de casi 6 años sin grabar. Grandioso disco de regreso de George Harrison. Aquí parte de la magia de este disco corre a cargo de Jeff Lynne de la Orquesta Luz Eléctrica, excelente productor que George Harrison recientemente había conocido, pero que desde los años 70, en donde Jeff Lynne y Elo tuvieron éxito, pues Harrison, Lennon
El mismo McCartney hicieron comentarios alabando el sonido de la orquesta Luz Eléctrica. Temas destacados de este disco, pues prácticamente todos. Tal vez el momento más flojo sería Break Away from Heaven, pero que tiene su encanto un tanto oriental. Lo mejor se incluye en el último número 1 de George Harrison en los Estados Unidos, Got My Mind Set on You. Además es el último número 1 de un ex-Beatle. Bueno, Cloud9 es un duelo de guitarras con Eric Clapton en una muy buena canción. That's What It Takes incluye también solos del propio Harrison y al final uno de Eric Clapton que es espectacular. Excelente canción además. Just for Today es una balada que vendría bien a una campaña de Alcohólicos Anónimos desde mi punto de vista. This Is Love, un tema de amor comercial que también fue sencillo y que a mí me encanta. When We Was Fab creo es el segundo mejor tema de este disco. Regresa Harrison en todo lo alto, uno de los grandes discos de George Harrison a mi punto de vista y a veces rankeado de mala manera en puestos muy inferiores. Para mí este es el mejor, salvo por el que viene en el puesto número 1. Y ese es nada más y nada menos que All Things Must Pass, una obra maestra de los años 70, de los discos que grabaron los Beatles como solistas, definitivamente el mejor de George Harrison. Es un disco que se debe de tener si tú eres un fan no solo de los Beatles, sino también del rock en general. Una obra maestra de composiciones muy inspiradas. Los dos primeros discos en la edición de vinilo son excelsos, son de lo mejor. Y la sesión 3 son solamente temas instrumentales palomazos que grabó Harrison con Derek and the Dominos y la pleyade de músicos brillantes que estuvieron por sus sesiones. Pasaron por ahí gente como Ginger Baker o como Nicky Hopkins que le dieron brillo a esas sesiones. Pero para mí definitivamente son las canciones compuestas por Harrison durante la época Beatle, material que él fue acumulando con mucha injusticia porque varios de esos temas merecían estar dentro de los discos de los Beatles. A mi modo de ver, el nivel tan alto de este álbum es precisamente ese. La exigencia Beatle está en todas las canciones de este álbum. Él tenía que llevar grandes canciones para poder hacer a un lado un tema de Paul o un tema de John Lennon. Y cumple con el cometido. Easy Need a Beat es definitivamente una de sus mejores piezas. Y ya sea en su versión normal o en su versión remezclada, está excelente. Y aquí tenemos su hermosa letra. No es una lástima, ahora no es una pena, cómo rompemos los corazones unos a otros y causamos dolor unos a otros. Cómo tomamos el amor del otro sin pensar más, olvidar, dar, devolver. No es una lástima, algunas cosas tardan tanto, pero ¿cómo puedo explicar cuando no mucha gente podemos ver que todos somos iguales? Y debido a todas sus lágrimas, sus ojos no pueden esperar ver la belleza que los rodea. La verdad, aquí Harrison retrata la naturaleza humana, la capta en esta canción, en la forma en la que nos lastimamos los unos a los otros. Eso solamente lo hace un genio y lo hace el genio de George Harrison en este tema. Para mí, el mejor tema del álbum. What is Life es otro excelente tema con un riff de guitarra que nos deja atónitos desde el principio. Behind That Locked Door, con ese steel guitar. Let It Down, vaya tema, qué joya esta. Con todas esas grabaciones de músicos, entre ellos Gary Wright o Alan White o Ringo, Klaus Bormann, Carl Radle. Los Derek and the Dominos de hecho toca como fondo. Y la excelsa balada Have You Anytime, que compuso con el propio Bob Dylan, aunque él no está en este tema. Sí está una guitarra de Eric Clapton que hace ensoñar totalmente el amor con esta hermosa pieza, My Sweet Lord. Yo he quedado maravillado de saber que los coros están grabados por el propio George Harrison, aunque Bobby Whitlock en su canal, que les dejo la liga en la descripción, asegura que él también grabó parte de las vocalizaciones que suenan femeninas en este My Sweet Lord. Let It Roll es uno de esos temas que me encantan, con ese sonido de piano y batería. A Waiting on You All, con su crítica al Vaticano por la General Motors, nos recuerda que Harrison es el hombre que compuso Taxman. All Things Must Pass, otra joya de las mejores canciones que grabó Harrison. Art of Dying es uno de los momentos clave de este álbum con un Eric Clapton en la introducción de guitarras. ¿Verdad? El acierto de tener a Phil Spector con el muro de sonido. Se le fue la mano un poco en el eco
El mismo Harrison dijo que hubo momentos donde él quisiera liberar el álbum del eco. Yo creo que no se pudo hacer en esta edición al 100%, solo se disminuyó un poco, porque de hecho Phil Spector, mientras grababa las canciones, ya le iba añadiendo muchos de sus efectos. Es espectacular lo que hicieron en este disco y también vale la pena tenerlo, esta remezcla de All Things Must Pass. Para mí, All Things Must Pass es el mejor disco de George Harrison, el número 1. Si yo solamente pudiera escoger un álbum de George Harrison, sería All Things Must Pass. Bueno, no nos queda decir más que extrañamos a George Harrison. Feliz cumpleaños, George Harrison, donde quiera que estés. Felices 80 años de todos tus fans alrededor del mundo. Suscríbete a este canal, Rock Clásico Unboxing. Déjanos un like, comenta y nos veremos la próxima ocasión. Hasta pronto.